La serie de juegos Ratchet y Clank es una completa joya de la PlayStation 2. Desde la primera trilogía en esa consola, pasando por la de PlayStation 3, los juegos portátiles y hasta sus aventuras en la PlayStation 4 y la 5, esta saga de videojuegos nos ha sorprendido siempre a todos. Siendo creada por Insomniac Games, que nació en la legendaria PlayStation 2, pues como ya he dicho, por el año 2002. El éxito que tuvo la saga del Lombax y su amigo robótico fue atronador, llegando hasta 2021, aunque con un tropiezo en el 2016 muy gordo que fue esta peli. Buenos días, tardes o noches a todos vosotros. Tampoco me voy a nombrar como un gran fan de esta saga de videojuegos, puesto que no lo soy o no me gusta considerarlo. Me gustarán las aventuras del dúo del Lombax y su robot, pero hasta llegar a algunos detalles de su lore que no sabía, no, como hace Sirgate, eso es otro tema. Aún así, hoy no voy a hablar de sus juegos, ni de cómo serían capaces de dejar en ridículo a universos de ciencia ficción como StarCraft, Star Wars o Warhammer 40.000, sino de su película que estrena en cines que ya he mencionado antes. Y es algo curioso como lo que muchos piensan que es ahora la edad de oro de las adaptaciones de videojuegos, siendo que algunos dicen que empezó desde la peli de Sonic en 2020, es bastante erróneo, pues ya hubo intentos como las pelis de Angry Birds o las sacadas en los 90, o el caso del que hoy voy a hablar hoy. Pero este experimento no salió muy allá. Pero sin más cháchara, vayamos con el vídeo en sí y el resumen, que es para lo que venís. La película comienza con el presidente Drek dando un discurso a sus tropas Blarg, que van a probar una nueva arma contra un planeta. Y aquí, además del villano principal, se nos presenta uno de sus subalternos, que es Víctor. No, ese no. Este, que es un robot bastante grande y bruto que aplasta el móvil de uno de los Blargs. También se nos presenta el robot ayudante del malo, que en España es doblado por el mismo que doblado a Esponja, por lo que ya le llamaré Bob. Una cosa bastante curiosa es que el villano principal mantiene el actor de voz que tuvo en el 2002. Pero hablando de una cosa curiosa de la escena, me surgió una duda. Por si no os habéis dado cuenta, el desplanetizador, el arma en el que andan los villanos, tampoco anda tan lejos de donde iba a disparar al planeta. Cosa que no tiene el mínimo sentido. ¿De verdad los habitantes tenían como el plan de hoy morir? ¿O es que viven en depresión continua para no hacer nada? En fin, continuemos, que mejor si no empezamos con esta clase de cosas. Siguiendo con la trama, nos vamos a otro planeta que es Beldin, y ahí nos presenta al que será el protagonista. Y esta versión lo presenta como un joven ilusionado con ser un Ranger galáctico, que es como un equipo de héroes que se dedican a salvaguardar la paz en la galaxia. No diré sus nombres porque ni los sé ni son demasiado importantes, y me abstengo de hacer ningún comentario comparando al protagonista con su versión del juego hasta el final. Solo digamos por ahora que lo suavizaron mucho. Y bueno, la escena con la que nos presentan a Ratchet es queriendo ayudar a un alien, el cual curiosamente se parece demasiado a los aliens que aparecen en el juego de 2 para 1 y que curiosamente tenían cierta relación con mascotas y... mejor si dejamos el tema. Solo digamos que algunos fallos de esta clase son lo habitual en esta película. Para quien no sepa, esta película se sitúa en la galaxia Solana y este alien de aquí es la galaxia Polaris. En fin, luego de ver que Ratchet es demasiado bueno en ser mecánico, en serio, tuneó demasiado la nave del tipo, conocemos a su jefe, quien es de los pocos personajes que no solo son un decorado aquí, y es de los pocos añadidos que más o menos son interesantes. Pero bueno, continuando con la historia, el Lombax pide a su jefe ir a ver a los Reyes Galácticos, y este acepta a regañadientes, siendo así que conocemos a estos héroes y a su líder, que todos los que hayamos jugado algún Ratchet y Clank sabemos de qué pasta está hecha. Pero de momento apaguemos el cerebro y veamos a Quark brillar. Pues sí, este patán es el líder de los Rangers Galácticos, y él es quien le dice a Ratchet que no puede entrar en su grupo de héroes por el historial delictivo de Ratchet. Cosa que me hace preguntar por qué se quiso apuntar si sabe que tenía tantos crímenes a sus espaldas. Y lo peor de todo, se ríe de ellos, o sea que es consciente de ello. La verdad, eso no entendí. Igual es que pensaba que le inspiraría en historial, o yo qué sé. En fin, una idea de bombero de como pocas. Y por cierto, esto siempre me ha hecho gracia. ¿Quién en su sano juicio deja que Quark cree su equipo? En serio, ¿por qué todo el mundo apaga tanto el cerebro para dejar que un potarate como él tenga ese poder? Pero bueno, eso es problema ya de toda la saga en general. Simplemente hacer la gracia de que Quark, siendo un inepto, es al final quien lidera las operaciones y quien lidera todos los equipos de héroes. Un nuevo salto, en este caso al planeta Quartu, que es el de los Blarg. Viendo ahí que Víctor le pide a Drek un ejército para acabar con los Rangers Galácticos. Y aquí llega el cambio más polémico de toda la película.
Y es que quien trabaja para Drake es ni más ni menos que el Dr. Nefarious, personaje que es básicamente el archinémesis de Ratchet y Clank y que aquí lo han puesto un poco con pegamento. Y con este cambio sí tengo muchas quejas, pero conforme avanza la peli creo que se hará patente que Drake no es ni la sombra de lo que es en el juego original. Y buena parte de la culpa de todo esto es la aparición del Dr. Nefarious. Pero bueno, lo entenderéis conforme sigamos. Y siguiendo con la historia, Nefarious muestra a Drake, Victor y a Bob el ejército que anda creando para acabar con los Rangers Galácticos. Pero justamente en ese tour, cuando peor lo tenía, la máquina falla y en lugar de producir un robot como los otros, crea uno pequeño que conoceremos como Clank más adelante. Y digo que es una coincidencia muy gorda por dos motivos. El primero es porque justo cae un rayo que es lo que produce el fallo. Lo cual ya digo que deja como la altura del betún a los que crearon esa fábrica. Pero el segundo es peor. Spoiler de los juegos. Orbus es un Zon, los cuales se podrían considerar como seres estelares sumamente poderosos, sabios e inteligentes. Y en concreto Orbus es el guardián del instrumento que evita que el tiempo se destruya, el Gran Reloj. ¿Y por qué os cuento esto? Porque este Zon es el padre de Clank. Y no ha tenido mejor idea que fuera ahora mismo que todo esto pasase, cuando están Drake, Victor y Nefarious en la sala de las fábricas. La cosa, ¿qué cojones haces haciendo eso? Si tú mismo has dicho que el tiempo no se podía controlar. ¿Y por qué en ese preciso momento? O lo que es lo mismo, haciendo eso solo consiguió que Clank estuviera a punto de morir por Victor. A lo que voy. Por hacer eso, lo único que consiguió es que Clank anduviera a punto de morir por Victor. Pero por saltar un poco, al final Clank escapa. Pero justo Victor le golpea con un negociador en uno de los motores. Lo cual no tiene sentido, sinceramente, si era porque es que tiene que caerse en Belding sí o sí. Podría haberse caído simplemente porque la alarma dio y uno de los guardias le disparó en la nave. O cualquier otra tontería que simplemente hacer eso tan específico. Bueno, siguiendo. Volviendo de nuevo a Belding, Ratchet vuelve al taller bastante depre. Y a la noche le daría por ver el espacio, siendo que en ese momento la nave de Clank se estrellaría de emergencia en Belding. Y Ratchet, siendo como es, iría a ver qué pasaba, salvando a Clank de la explosión de la nave. Sin embargo, el robot al despertarse le comenta que debe ir a Kerwan. Pero Ratchet le ofrece primero repararle y luego de ponerle su nombre y que Clank aprendiera a dar la mano, ya finalmente le repara la pierna que se rompió por la explosión. Ratchet, al saber que exactamente lo del ejército, le pide a Clank ir. Pero para que Clank acceda a que Ratchet vaya, el Lombax le miente con que es amigo de los Rangers Galácticos. Aunque en mi opinión serviría mejor decirle que va a ser su transporte y ya. Como de hecho pasaba en el juego original. Pero bueno, pues dejemos eso otra vez. Cambiando a Leo City, o sea Kerwan, Drake ya inicia el ataque cuando nuestros héroes llegan, y a modo de curiosidad, mientras llegan, Clank descubre que Ratchet es un Lombax. Lo cual espero que hubiera sido un preludio de una hipotética secuela. Pero aparte de eso y de las referencias que hay mientras Clank escanea la raza de Ratchet, continuando con la película, viendo que los Rangers Galácticos andan teniendo una mala defensa, el dúo de protagonistas decidiría intervenir, siendo ahí cuando la mentira de Ratchet sale a la luz. Y creo que esta es la mentira más tonta que vi en el cine. O sea, no tiene consecuencias, no sirve para nada y podría haberse puesto simplemente el parche de que necesitan a ambos en la nave para que esta pueda funcionar. Pero bueno, ellos son los guionistas, no yo. Pero bueno, por proseguir, al final a Clank se le ocurre usar un electroimán para agarrar a los robots y los lanza a la nave que llevó Trek para la invasión. Cosa que destruye la nave. Pero Victor al ver eso escaparía, lo cual ya veréis para lo que va a hacer más adelante. Pero siguiendo con Ratchet, este aterriza justo en el Salón de los Héroes, siendo ahí donde Quark, aparte de reconocer a Ratchet, cosa que se me hizo un poco fuera de personaje. En serio, este tío solamente se reconoce su reflejo en el agua. No reconoce a nadie más. Admite a Ratchet y a Clank en los Rangers Galácticos. Y Clank les cuenta a todos los planes de Drake. Ya hablando del Rey de Roma, Drake al enterarse se enfada, aunque Nefarious lograría darle una idea de usar a Quark para que el equipo se rompa. Y aquí me voy a parar un buen rato. Para quien no sepa, en el primer juego Quark era un villano, un bobalicón que andaba aliado con Drake por su contrato de portavoz del nuevo planeta del presidente. Sin embargo, jamás vemos nada de esto aquí, y para colmo de males nos hacen ver a Drake como un bobalicón a su nivel, y quien de verdad anda al mando es Nefarious. Cosa que me enfadan demasiado. Drake es un villano muy inteligente, calculador, sádico y cruel. Y en esta reimaginación solo han hecho a un tontaina al nivel de Quark. Pero bueno, conforme avancemos veréis que esto no es lo peor.
Prosiguiendo con la historia, mientras Ratchet es instruido en armamento, Clank iría con el Aris, la encargada de inteligencia de los Rangers. Y lo lamento si voy rápido, pero no creo que sea necesario decir todas las referencias que sean estas. Bueno, hay dos detalles. El primero es que el primer jefe de inteligencia fue Nefarious, y el segundo es que a todos los planetas destruidos les falta un pedazo. Y lo siento por spoilearos el plan de Drake, pero es que ya creo que todos lo sabrían. Saltando a otra escena, veremos una clásica escena donde el héroe se le sube un poco a la cabeza la fama. Pero esta escena se corta con el plan de Quark, que es simplemente gastar la munición a diestra y siniestra y destrozar todo. Parece un legionario de Fallout New Vegas. Pero bueno, ¿quién nombró a este tipo capitán? Que al final, aun cuando ven que es un mal plan, o sea, Clank y el Aris deciden ir a luchar y hacer ese plan chafa. Siendo que luego de más referencias y del aterrizaje en industrias, el equipo se separa y todos reciben un asalto de señores Zurkon. Cosa que sinceramente me hace un poco de gracia, y sobre todo en el juego es bastante graciosa toda esa en general. Y mientras Ratchet, Clank y la otra Ranger, que no me acuerdo el nombre, acaban en el laboratorio de Nefarious, Quark llegaría a las oficinas de Drake, donde este último le lanza una oferta de restaurar su fama. Siendo que a la par que este acepta, Clank descubre todo sobre el desplanetizador y el plan de Drake de construir su planeta perfecto. Y con una elipsis pasa algo que me extraña, y es que Drake, mientras todos evacúan menos Quark, deja a Bob con todos sus planes. Y si fuera todo fingido lo entendería, pero genuinamente lo deja atrás porque sí. No entiendo mucho eso. Encima que es tu maldito mayordomo que sabe todos tus planes. Pero bueno, luego de una extraña interrogación, los Rangers descubren que el próximo objetivo de Drake es Novalis, para tal cual es el originario de esa Ranger. Detalle que no se dice en la película y que tendré que haber dicho, sinceramente. Sin embargo, en el viaje, Quark desactivaría las armas de las naves, para evitar cualquier incidente. Lo curioso es que al llegar los Rangers veríamos a Drake que Drake habría cumplido su palabra con Quark, que habría avisado a la población para la evacuación. Aunque igual descubren que Quark aún quiere la diplomacia con Drake, los Rangers quiero decir. Pero al entrar los Rangers descubren la trampa, viendo a las naves ir a por ellos. Aunque aquí lo importante es Victor, y es que por venganza iría a la nave principal, donde cree que está Clank. Al mismo tiempo Ratchet, en lugar de replegarse, iría al desplanetizador, buscando a Quark. Y mientras Ratchet va por el lugar, el Aris le dice que se retire. Pero el Lombax llegaría al núcleo, siendo ahí donde Drake le encierra. Y por otro lado, Clank y el Aris andarían enfrentándose a Victor, aunque veo muy mal lo que hizo la tipa mandando solo a Clank. Y durante esta pelea, el pequeño descubre que Victor tiene miedo al agua, siendo al final oxidado y derrotado. Y de mientras, en el desplanetizador, Ratchet descubriría de primera mano la traición del Capitán Quark a toda la galaxia. Sin embargo, lo que está a punto de pasar es bastante curioso, y es que la misión principal no termina bien, pues Drake al final destruye el planeta y cosecha un trozo, siendo que en esa escena donde Quark descubre que Nefarious andaba trabajando con el presidente. Y aquí es donde empiezan a pasar bastantes cosas y el ritmo de la peli, que andaba un pache bastante rápido, se dispara. Así que yendo por orden. Mientras vamos con Ratchet vemos que ha vuelto a Bell, y tras una visita de Clank y el resto de Rangers, él decide volver tras que los demás le dieran ánimos. Siendo así que Ratchet da la solución al plan de cómo acabar con el desplanetizador, el cual es apartar el desplanetizador del planeta con los electroimanes que tenía Ratchet en su nave. Y mientras eso pasaba, Drake crearía su nuevo Quark, y Quark va a confrontarle tras saber lo de Nefarious, siendo ahí donde los tres se reúnen, y donde Nefarious le diría que básicamente es idiota, cosa que todos sabemos, pero bueno. Y de hecho eso, cuando Quark ya se va, el científico loco convierte a Drake en una oveja, y este se pone al mando de todo. Pues el objetivo de Nefarious es destruir todo el sistema como venganza. Plan sin ningún sentido y que solo con decir que iba a culpar a Quark de ello, siento pues que podría quedar mejor. A lo que voy. Lo que motiva a Nefarious en toda la saga es venganza. Bueno, en los juegos es otra cosa, pero a lo que voy. Lo que siempre ha movido a Nefarious es venganza, y en especial contra Quark y Ratchet. Por lo que culparle a él de la destrucción de un sistema sería un golpe muy duro para el capitán. Pero no, simplemente lo quiere destruir porque sí, o sea, eso no lo entiendo. Siguiendo con la película, al final el Aris consigue hacer un plan para burlar las defensas y mover el desplanetizador, plan donde Ratchet tendrá que adentrarse en la nave con un holodisfraz de Quark, cosa que nota este último, y decide ir a por Ratchet, siendo que ambos empiezan a tener una confrontación en el núcleo del arma. Y lo que podría haber prometido y ser una parte genial de la película, se siente muy corta y con muy pocas referencias.
Y por si fuera poco, Nefarious igual aparece para hacer un chiste larguísimo que corta todo el rollo. Pero en resumen, al final Nefarious es lanzado al núcleo del arma, y aparentemente muere. Quark, luego de entrar en razón, es perdonado, y sinceramente me impresiona cómo parece que a nadie le importa que por su culpa Novalis fuera destruido. Y en cuanto al espacio, los demás Rangers mueven el desplanetizador, el cual destruye un nuevo cuarto y mata a Drake. Definitivamente, menudo desperdicio de villano. Y en cuanto a Quark, Ratchet y Clank, estos agarran un deslizador del propio presidente y ganan el puente de mano, Do, lugar donde luego de un intento de sacrificio barato de Quark, al final todos escapan por un transporte, siendo así que el desplanetizador acaba cayendo en un planeta. Y la película termina con una escena de Ratchet volviendo a Belding, para que al poco venga Clank a ayudarle. Esperad, que después de los créditos iniciales ocurre una escena tras los créditos, donde vemos que en el cráter que generó el desplanetizador al ser destruido, Nefarious reaparece siendo un robot. Lo que yo me pregunto es cómo pensaba incluir a Lawrence en futuras películas. Por si alguien no lo sabe, desde los inicios de los juegos, Nefarious siempre ha sido un robot, y siempre ha estado acompañado por un robot mayordomo que se llama Lawrence. Y la dupla cómica de los dos es impecable, y si no la hubieran decidido tratar en live action, pues en la siguiente película seguramente hubiera sido un desperdicio tremendo. Sí, y ya al final de los créditos de verdad, el fontanero nos dice que se acabó. Y ahora sí que sí termina la película. Esta película es una cosa. Sinceramente, entiendo por qué todo el mundo dice que es mediocre como poco. Y siendo honestos, es bastante decente, por no decir malo. En especial un factor que si no comenté antes es por ser muy importante y porque siento que en esta parte viene mejor. Y esa es la dinámica de Ratchet y Clank. Para quien no sepa, en los juegos la dinámica es muy interesante. Y es que del inicio solo cooperan por beneficio de ambos. Pero de esa cooperación inicial por beneficio pasan a ser compañeros, luego amigos, e incluso a ser hermanos no de sangre. Pero sinceramente aquí siento que lo hicieron demasiado rápido. Y si somos honestos, Clank tampoco tiene mucha participación con Ratchet, cosa que llega a lastrar en gran medida a todo este punto. Sin embargo, contar otra cosa, y es la falta total de peleas, rencillas y venganzas. Y lo peor es que la única que hay no llega a nada. Clank es un buenazo que no recrimina a Ratchet en nada. Y por otro lado, Ratchet es mucho más infantil. El del juego original era mucho más áspero, seco y básicamente un pícaro que solo quería su bien personal. Pero que cuando los inocentes de verdad están en peligro, demuestra tener corazón. Hubiera sido interesante algo así, pero con la destrucción de Novalis, siendo ahí en ese punto cuando quiere ser más heroico. A palabras de un amigo, este Ratchet es mucho más como Luke Skywalker o cualquier héroe básicamente que se haya elegido. Aunque salvando las distancias, Ratchet siento que no tiene ninguna falla muy clara. Aunque si de fallas hablamos, está el elefante en la habitación. Quark es el que más cambia. De un cínico Homelander que parecía ser un reflejo oscuro de lo que Ratchet podía volverse, nos da un adicto a la fama, el cual al final salva el día. De hecho, en el videojuego de la película, quien cuenta toda la historia es él, lo cual tiene cierto sentido que él se ponga mejor. Que por cierto, este último videojuego es bastante mejor que la película. Pero ajeno a eso, esta película, más que de Ratchet y Clank, parece una película que busca redimir a Quark y en general centrar todo en él. Y de hecho, viendo cierta publicidad, esta teoría coge bastante fuerza. Y como otra de las cosas que falla por culpa de esto, es que emboban a Drake como un pusilánime y añaden a Nefarious como el gran villano, que sinceramente no tiene sentido. Y ya que estoy, aprovecho para volverme a quejar de Drake. Menudo desperdicio del villano, y sin esencia que permea el original. En serio, está seco, no tiene nada que recuerde al original. De hecho, así se puede sentir todo este reboot. No tiene esencia. Y antes de que venga alguien a llamarme tablos y a decir que solo hablo pestes esto, o que diga que el juego original es impoluto, os tengo que decir que los controles son toscos, los NPC son insulsos en su mayoría, y el diseño de personajes evolucionó a mejor en las siguientes entregas, cosa que se patenta aquí con muchas especies de aliens mucho mejores que las que teníamos en el juego. Pero volviendo a la película, en algunos aspectos más positivos, el Aris y los Rangers galácticos, sin ser una maravilla, no andan tan mal. A ver, no aportan mucho. Y algo que debo apreciar, y que me parece un punto casi perfecto, es la animación, que está muy bien. Lo único que me da pena es que no mostrasen Pokitaru o planetas mucho más vistosos, ya que solo muestran Belding, Quartu y Kerwan, que sinceramente es el más bonito de todos. Y por último, si tengo que hablar del humor, debo decir que es mucho más blanco que en el videojuego original. Ojo, no siento que sea malo. Ver a Quark rompiendo el techo varias veces, o a un guardia llamarse Wilhelm luego de hacer el Wilhelm Scream,
me hicieron gracia. Pero como es un punto muy controversial el humor, prefiero dejarlo simplemente así, con un comentario de que, si bien a mí me hacen gracia algunos chistes, no todos me han hecho gracia. Y sinceramente, el humor del juego original en algunos aspectos era mucho más ácido y con muchos dobles sentidos. Como conclusión, la película de Ratchet y Clank tiene muchísimas carencias, desde los personajes protagónicos, el blanqueamiento de Quark, el desperdicio de Drake y el buscar incluir a Nefarious en la historia como Delaware. Y si bien tiene referencias a la saga y otros productos de la PlayStation, sinceramente no recomiendo mucho ver la película si eres sobre todo fan. Lo único que te recomiendo es que si no has tocado los juegos, al menos la mires para saber las bases sobre las que sustenta la saga. Y quién sabe, igual luego quieres probar algún juego. Yo te recomiendo empezar por el 2. El 1 tendrá cosas buenas, pero los controles no son una de ellas. Espero que os haya gustado el vídeo y si ese ha sido el caso, por favor dadle a like, comentad, suscribiros y ahora seguidme en Twitter y en Blue Sky para seguir en mis locuras. Adiós mis grumetes, nos veremos en otra ocasión.